Buenos días a todos, sean bienvenidos y también una bienvenida muy especial a nuestra invitada, la doctora Sonia Marta Morales del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Y pues le voy a ceder la palabra a la doctora Norma, quien va a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Por favor, Norma. Gracias, doctora. Bueno, es un gusto tener en esta ocasión a la doctora Sonia Morales. La doctora tiene la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo por parte de la Universidad Autónoma Nacional de México. Hizo el doctorado en París, Francia, en la Universidad Pierre-Marie Curie. Ha sido profesora de asignatura en la UNAM y profesora adjunta del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde actualmente es profesora titular en el mismo centro. Las distinciones y premios de la doctora Morales involucran el Premio Mexicano de Tecnología en 1987, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1992, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas desde 1996, tiene el Premio Martín de la Cruz del Gobierno de México, el Premio Arturo Rosenbluth por la dirección a la mejor tesis del área doctoral en el área de Ciencias Exactas y Naturales del CINVESTAB en el 2002, el Premio Canifarma en investigación básica relacionada con medicamentos para uso humano en el 2008, Premio de Investigación Médica Jorge Rosenkrantz en el 2009, es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta también con el Premio Leopoldo Río de la Loza por la contribución al desarrollo de las ciencias farmacéuticas en México en el 2013 y Premio de la Academia Iberoamericana de Farmacia de Sevilla, España en el 2014. Las líneas de investigación que la doctora Morales cultiva son la síntesis total de alcaloides indólicos terrestres y marinos, síntesis de compuestos indólicos de interés farmacológico, diseño de moléculas pequeñas con posible uso terapéutico en el tratamiento de desórdenes neurológicos a partir de una molécula líder de origen natural terrestre y marino, así como también realiza estudios de mecanismos de interacción fármaco-receptor vía reconocimiento molecular basado en el receptor y en el ligando. La producción científica de la doctora Morales consta de 108 artículos publicados, 3 patentes y 138 trabajos en congreso, así como 13 tesis de doctorado y 17 de maestría. Es un honor, doctora, tenerla. Muchas gracias por aceptar la invitación y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Pues le agradezco mucho, doctora Santos, la presentación que hizo. Es un gusto estar con ustedes, compartir estos momentos con la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Agradezco la invitación a participar en estos seminarios a la doctora Beatriz Hernández y desde luego a usted, doctora Santos. Entonces, pues agradezco esto y pues si gustan podemos iniciar la presentación del seminario. Voy a compartir la pantalla. Sí, doctora, adelante. A ver. Bueno. ¿Sí le están viendo, por favor? Oh. Sí, se ve, sí se ve. Qué amables. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema del que voy a hablar en esta ocasión, pues le di el nombre de síntesis de metabolitos secundarios marinos y su potencial terapéutico. Inicio con este tema, pues hablando un poquito del pasado en cuanto al descubrimiento de fármacos, porque pues como en el pasado la mayoría de los medicamentos se descubrieron ya sea mediante la identificación del ingrediente activo de los remedios tradicionales o bien por serendipia, esto es por casualidad. En los tiempos actuales este panorama pues ha cambiado significativamente gracias a los avances en muchas y muy diversas disciplinas que han permitido
Por ejemplo, la identificación de un gran número de blancos terapéuticos y también ha permitido el desarrollo de moléculas pequeñas que se han diseñado de manera que tengan afinidad específica hacia algún receptor. Entonces, el descubrimiento de fármacos, pues aún a pesar de estos avances, aún hoy en día sigue siendo todo un reto. En estos tiempos aún es difícil encontrar o descubrir una molécula dentro del vasto espacio químico, ya sea de origen natural o sintético, que sea capaz de modular a un sistema biológico e influir en el desarrollo y progresión de una enfermedad. Por otro lado, también se estima que aproximadamente el 80% de las proteínas implicadas en una enfermedad humana no interaccionan con los fármacos actuales. Bueno, de esta manera, la búsqueda aleatoria de fármacos, pues es un gran desafío si no se tienen bases previas para tratar de descubrir una nueva molécula con actividad biológica en este inmenso espacio que es el espacio químico y que por lo tanto, bueno, lo podríamos comparar con la búsqueda de una aguja en un pajar. Ahora, continuando con esta representación aquí a la derecha, les muestro pues una pareja que está pues tomando su almuerzo y que comentan desafortunadamente y de manera pues sorprendida que se ha encontrado otra aguja en un pajar. Entonces, bueno, pues hay diferentes formas de apreciar el descubrir una aguja en un pajar. Bueno, aquí les quiero mencionar que se estima que solo un pequeño porcentaje dentro del vasto espacio químico, 10 a la 60, este número es prácticamente infinito. Bueno, dentro de este inmenso espacio químico, solo una pequeña proporción pertenece a moléculas de interés biológico y por lo tanto relevantes desde el punto de vista de la investigación y desarrollo de fármacos. Por otro lado, actualmente se ha dado un impulso muy significativo al desarrollo de nuevas técnicas que han permitido pues, facilitar o hacer más eficiente o tratar de hacer más eficiente el descubrimiento de fármacos. Estas técnicas que son muy, muy abundantes se basan en métodos matemáticos y computacionales, es decir, son estudios in silico. Y pues voy a mencionar algunos de estos métodos que son los que hemos empleado en el laboratorio para el diseño de fármacos y su evaluación in vitro. De estos métodos computacionales, pues voy a empezar hablando de aquellos que se basan en la similitud estructural. Porque, bueno, de hecho, fue uno de los primeros elementos que ocupamos al llevar a cabo nuestra investigación. ¿Y qué se entiende por similitud estructural? Bueno, pues si nosotros aislamos un nuevo compuesto o lo sintetizamos en el laboratorio, podemos buscar en los amplios bibliotecas de compuestos químicos si existe alguna estructura semejante y si esta estructura pues ha sido evaluada experimentalmente y ha demostrado tener una
pues respuesta biológica interesante. Si esto es así, pues podríamos pensar que por semejanza la estructura que hemos descubierto, que hemos desarrollado, que hemos aislado, podría también presentar pues alguna actividad biológica quizá semejante a la que nos sirve de modelo. Bueno, esto es en cuanto a la similitud estructural, pero pues otro aspecto importante en el desarrollo de fármacos es analizar los modelos farmacofóricos. ¿Qué se entiende por un modelo farmacofórico? Bueno, una estructura está constituida, una estructura química de una molécula pequeña puede estar constituida, y esto incluye productos naturales, por supuesto, puede estar constituida por una variedad de grupos funcionales. Y estos grupos funcionales pueden ser el ancla o proporcionar la vía por la cual el compuesto puede unirse a un receptor dado, es decir, encontrar afinidad. Este tipo de uniones de ligando con el receptor, con una proteína, por ejemplo, no son en general enlaces fuertes, es decir, por ejemplo, de tipo covalente. Estas interacciones son más bien de tipo supramolecular, es decir, son interacciones débiles, y uno podría pensar que al ser interacciones débiles, pues quizá la estabilidad entre el ligando y la proteína podría no ser importante. Sin embargo, estas interacciones débiles se presentan de manera muy abundante y por lo tanto contribuyen por su número de manera significativa a la estabilidad del complejo formado. Entonces, desde el punto de vista farmacofórico, grupos funcionales que pueden establecer, por ejemplo, puentes de hidrógeno, como podrían ser grupos hidroxilo, o bien sistemas aromáticos que podrían establecer interacciones de tipo pipí, y hablando quizá las más abundantes por su número y por lo tanto muy importantes serían las interacciones hidrofóbicas entre grupos funcionales pues que no sean polares con residuos en el sitio activo de la proteína que pudiesen ser aminoácidos también hidrofóbicos. Entonces todo este conjunto de interacciones supramoleculares pues están dadas por los grupos funcionales que caracterizan al ligando o a la molécula pequeña. De esta manera se construye un farmacóforo. Y entonces, finalmente, el mapa farmacóforo se compone de diferentes características que representan motivos que interaccionan con el blanco terapéutico. Como ya les mencioné algunos de ellos. Ahora, otro aspecto relevante en el desarrollo de fármacos, hablando de metodologías computacionales, pues es el análisis de fragmentos. ¿Y qué se entiende por esto? Bueno, hay partes de una molécula que particularmente son muy reconocidas en los medicamentos de uso actual, y que el introducirlos, estos fragmentos en moléculas, pueden asegurar una respuesta biológica importante. Por ejemplo, hablando de fragmentos, un fragmento podría ser un anillo de tres miembros, un ciclopropano, y esto es porque los ciclopropanos le confieren estabilidad conformacional a las moléculas, y al tener una estabilidad conformacional favorece, por ejemplo, la unión con el receptor. Esta estabilidad conformacional obviamente le resulta de la rigidez del anillo de ciclopropano. Y así podemos hablar de otros fragmentos y podemos imaginarnos, por ejemplo,
una molécula que se va a construir a partir de fragmentos que previamente ya han sido reconocidos como entes químicos de interés farmacológico, porque efectivamente favorecen una respuesta biológica. También podemos hablar, porque son técnicas que ya se usan muy ampliamente, están muy difundidas y que además están al alcance de todas las computadoras, aún las computadoras personales, ¿verdad? Para realizar estudios de doquimolecular. ¿Qué se entiende por doquimolecular? Bueno, pues es el análisis, la predicción de cómo una molécula pequeña, que le podemos llamar ligando, se va a unir de manera específica a un receptor que puede ser una proteína. Entonces, esta es una forma de predecir si la molécula que estamos nosotros estudiando puede ser de interés biomédico. Y esto puede, pues en principio, reducir los tiempos y gastos en el desarrollo de medicamentos. Esto es el doquimolecular. También quiero mencionar que muchos de los programas que estoy mencionando son de uso público, es decir, no son gratuitos, el acceso es gratuito. Y también con el tiempo estos programas se han hecho pues muy accesibles, no se tiene que tener una gran formación. Yo creo que sí, la manera en la que los jóvenes actualmente manejan los iPhone o los celulares, pues yo creo que con esos conocimientos son más que suficientes para introducirse en los programas de modelado molecular. Y también quiero mencionar otro método que se ha ido desarrollando desde hace muchísimos años y que pues también se ha visto pues muy impactado por los desarrollos actuales computacionales, que son los estudios cuantitativos de relación estructura-actividad. Estos estudios cuantitativos de relación estructura-actividad pues se refieren al análisis de los cambios estructurales que ocurren en una molécula, pequeños cambios estructurales, y la influencia que estos cambios ocasionan en la respuesta biológica cuando ésta es analizada frente a un blanco terapéutico. Bueno, de manera general estos podrían ser, bueno, son de hecho los métodos que más comúnmente hemos empleado en el laboratorio, y desde luego el uso de las bases de datos que nos ayudan a identificar tanto a macromoléculas, que son las proteínas, como a las moléculas pequeñas, pues en este caso las tomamos como ligandos. ¿No? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Perdón, es que no. Ahora, perdón, si es que... bueno, ahora, en cuanto a los productos naturales, un componente del espacio químico biológicamente relevante, pues son efectivamente los productos naturales. Y como todos sabemos, los productos naturales son entidades químicas producidas por organismos vivos. Ahora, los productos naturales pues pueden ser extraídos de muy diversas fuentes, a grosso modo de fuentes terrestres y de fuentes marinas. Desde luego, el estudio de productos naturales de origen terrestre pues sobrepasa con mucho el estudio de los productos marinos, y no es porque haya pocos productos naturales marinos, al contrario, la inmensidad de los océanos y la diversidad que en ellos se encuentra es impresionante, pero quizá el hecho de que los productos marinos se hayan estudiado con menos intensidad que los productos naturales se deba precisamente a la dificultad de su localización y aislamiento. Bueno, los productos naturales en general, tanto, pues sobre todo terrestres, ¿verdad?, porque son los más estudiados, pero también los marinos, han contribuido desde luego de manera muy importante al desarrollo de medicamentos. Son actualmente también la inspiración para la búsqueda
de nuevos fármacos. Ahora, aquí les presento una gráfica, me parece interesante, porque nos representa los medicamentos que han sido aprobados por la FDA en 2019. En esta gráfica de queso, pues observamos que los productos naturales ocupan una sección muy importante, junto con las moléculas pequeñas, conforman aproximadamente 2/3 partes de los medicamentos que han sido aprobados por la FDA, y quizá una 1/3 parte son los productos biológicos, que desde luego están pues siendo cada vez mucho más interesantes en su desarrollo y para su uso como medicamentos en el tratamiento de enfermedades que muchas veces han sido difíciles de tratar. Bueno, ahora pues me voy a introducir al mundo marino y pues les puedo decir que dentro de los productos naturales aislados de organismos marinos colectados en hábitats de aguas frías, pues destacan aquellos que se han obtenido de invertebrados, como son los equinodermos, tunicados, moluscos, esponjas, briozoos, corales y algas. Y dentro de esta serie de invertebrados voy a hablar en particular de los briozoos, porque a ellos nos enfocamos desde el punto de vista sintético, químico. Bueno, los briozoos son animales minúsculos que forman colonias de formas y tamaños muy diversas. Estas colonias se asemejan a las que encontramos en los corales. Estas colonias pueden ser de tipo arbustivo, ramificado, o bien presentan diversas formas geométricas. Ahora, los productos naturales que se han aislado de los briozoos, y especialmente de la especie Frustrafoliacea, se han identificado como compuestos de interés biomédico. Ahora, dentro de los briozoos, efectivamente, la especie Frustrafoliacea es la más estudiada, y esto se debe a que la especie es fácilmente reconocible, identificable, por un lado, y por otro lado, se encuentra ampliamente distribuida en diversas locaciones geográficas. Como dijimos, son organismos que crecen en hábitats de aguas frías, y aquí les presento la zona en la que se localiza Frustrafoliacea. Esta especie se distribuye en el hemisferio norte, no se encuentran estas especies en el hemisferio sur, son características del hemisferio norte y se localizan a partir de los 60 grados de latitud. Podemos hablar de las costas de Groenlandia y también, por ejemplo, del océano glacial ártico, en las costas de Rusia, Suecia, Finlandia. También se encuentra, por ejemplo, en el Mar del Norte, en Gran Bretaña, y llega hasta el norte de España, en el Cantábrico. Entonces, como podemos ver, se encuentra ampliamente distribuida en el hemisferio norte. Ahora, de esta especie de Frustrafoliacea se han aislado un buen número de productos naturales, empezando por el más sencillo, una quinolona, indoles simples, y también son una fuente importante de alcaloides indólicos con esqueleto de pirroloindolinas. Y son a los que me voy a enfocar de manera particular porque fueron el objeto de nuestra síntesis.
Este objetivo, desde luego, transcurrió durante varias generaciones de estudiantes para llegar a la síntesis total de estos compuestos. Y les voy a explicar por qué es importante llevar a cabo la síntesis de estos alcaloides indólicos. Y en general, de productos naturales. Bueno, empiezo hablando de lo que significa plantear una ruta de síntesis que sea eficiente. Y aquí, bueno, me valgo del juego de serpientes y escaleras, en donde, pues como ustedes adivinarán, las escaleras en una ruta de síntesis a partir de una molécula simple para llegar a una molécula compleja, pues se requiere de una secuencia de reacciones y la búsqueda de las condiciones y el tipo de reacción adecuado para lograr finalmente llegar al objetivo final. Cuando tenemos una ruta de síntesis exitosa, pues la vamos a representar por una escalera, pero desafortunadamente en la síntesis química a veces nos topamos con más frecuencia de la que quisiéramos con serpientes, es decir, reacciones que no nos conducen al intermediario que estamos deseando. Entonces, el objetivo de una síntesis de un total, un producto natural, pues radica en encontrar aquella ruta en donde solamente haya escaleras. Y esto, bueno, pues es difícil, dado que generalmente las serpientes, cuando uno está haciendo síntesis, son muy frecuentes en el ambiente químico. Bueno, ahora, ¿por qué es importante llevar a cabo la síntesis total de productos naturales? Bueno, y particularmente los de origen marino, porque para llevar a cabo los estudios biológicos, pues se requiere de cantidades significativas, sobre todo si estamos pensando ya en las fases clínicas 1, 2 y 3, en donde se requiere del orden de kilogramos del compuesto que se va a analizar biológicamente. Ahora, cabe señalar, por ejemplo, que en el caso de las flustraminas, de los productos naturales aislados de Flustrafoliacea, se requiere aproximadamente 1 tonelada de estos animales marinos, pequeños animales marinos, para aislar puros aproximadamente 1 o 2 gramos del compuesto de interés. Entonces, ustedes se darán cuenta que colectar toneladas de estos organismos marinos, pues implica un daño ecológico irreversible. Entonces, pues sí, esto justifica ampliamente el enfrentarse a una síntesis que, pues efectivamente, puede ser compleja. Bueno, entonces, en nuestro caso, nos planteamos la síntesis de estos alcaloides indólicos y para ello, pues tratamos en un principio de reconocer el grado de dificultad que implicaba llevar a cabo la síntesis de estos alcaloides. Bueno, primero hay que reconocer más o menos la estructura química que los conforman. Podemos identificar un sistema indólico conformado por un anillo aromático fusionado a un anillo de zinco conteniendo nitrógeno. Y a su vez este sistema indólico está fusionado a un tercer anillo constituido por un nitrógeno en un anillo de 5 miembros, o sea, una pirrolidina. Además, observamos que de manera recurrente se encuentra un átomo de bromo en estos compuestos. Cabe señalar que el bromo es un elemento que muy rara vez se encuentra en productos naturales de origen terrestre, pero que es mucho más frecuente en productos marinos. Una complejidad particularmente relevante que se puede detectar en estos sistemas, en estas moléculas, es la presencia de un grupo voluminoso
sobre un carbono cuaternario. Entonces, formar un enlace carbono-carbono para un sistema cuaternario, que además es un sitio estereogénico, es un carbono estereogénico, pues representa un cierto grado de dificultad. Entonces uno debe de considerar qué tipo de reacción podría usarse para introducir este grupo, a grosso modo un grupo alquilo, ¿verdad? Voluminoso efectivamente, a la posición 3, que sería, por ejemplo, el sustrato de partida de nuestros compuestos. Entonces, bueno, este sustrato de partida, desde luego, pues también a su vez fue construido en una serie de etapas en la que participaron estudiantes muy destacados y que finalmente podría servir para la síntesis total de estos alcaloides. ¿Y cuál sería la estrategia? Bueno, aquí reconocemos un grupo carbonilo de un éster alfa-beta insaturado, es decir, hay un doble enlace. Entonces, esto nos lleva a considerar la posibilidad de llevar a cabo una reacción nucleofílica de un reactivo de Grignard. Esta adición nucleofílica sería sobre un sistema carbonílico alfa-beta insaturado y buscaríamos una adición 1,4. Esto me lleva a tratar de explicar pues en sí esta reacción de Grignard, porque pues no deja de ser compleja, dado que puede ocurrir por dos vías, es decir, esta adición puede llevarse a cabo vía 1,2 en un sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Aquí en este caso el carbonilo está dado por un aldehído. Los aldehídos son más susceptibles de llevar a cabo adiciones 1,2 para formar pues el alcohol con el grupo alquilo adicionado en la posición 2. Pero igualmente podría ocurrir una adición 1,4 en donde se formaría inicialmente un enolato con la entrada del nucleófilo en la posición 4. Por eso es que es adición 1,4. La estabilización de este enolato nos llevaría a la formación de este compuesto carbonílico en donde el grupo alquilo se adicionó finalmente en la posición 4. Entonces, bueno, corríamos el riesgo de que ocurriera una adición 1,2, que no era nuestro objetivo, pero evaluando condiciones de reacción y además tomando en consideración que el compuesto carbonílico es un éster, el compuesto carbonílico alfa-beta insaturado es un éster, pues esto favorecería quizá la adición 1,4. Y efectivamente, para nuestra gusto o gran sorpresa, porque además pues la reacción indujo otras reacciones adicionales que ocurrieron concomitantes con la adición 1,4. Y por eso aquí les describo el compuesto que se obtuvo en una sola etapa y que evidentemente implica que ocurrieron varias reacciones. Por un lado, la reacción que queríamos, la adición 1,4 del grupo alquilo sobre la posición 3 del sustrato inicial. Adicionalmente, porque aquí tenemos, bueno, efectivamente la adición del grupo alquilo, pero concomitante con esta adición 1,4, y para nuestra fortuna, ocurrió también la ciclización intramolecular del hidroxilo, por ataque del hidroxilo al carbonilo del éster, para generar la lactona correspondiente de 5 miembros, lo cual nos avanzaba enormemente en la síntesis de los productos naturales que buscábamos. Por otro lado, además pueden ustedes observar que ya no tenemos la presencia del grupo ciano, y esta
reacción también ocurrió, pues no exactamente concomitante en la etapa de la adición 1,4 del reactivo de Grignard, pero sí en la etapa de purificación. Por alguna razón, este grupo ciano, no es común que esto ocurra, pero sí la molécula en las condiciones de purificación que fueron por cromatografía, nos dimos cuenta que a la hora de purificar el compuesto, obteníamos mezclas del producto ciclizado, además en mezcla de aquel que tenía el ciano y aquel que no lo tenía. Entonces, de allí dedujimos que quizá esto se debía a que la sílica gel, que es un soporte de características ácidas, podría estar contribuyendo a la eliminación del grupo ciano. Y efectivamente lo que hicimos fue simplemente poner en un Erlenmeyer el crudo de reacción, adicionarle sílica gel, y dejarlo lavando allí un tiempo dado, y finalmente encontramos que efectivamente podíamos aislar el producto totalmente descianado de manera pura. Entonces aquí les hago un resumen de lo que les acabo de relatar. Efectivamente ocurre la reacción a la cual nosotros nos habíamos enfocado, que era la adición 1,4 y formación del enlace carbono-carbono cuaternario. Concomitante con ello, ocurrió la lactonización por ataque del grupo hidroxilo al carbonilo. Adicionalmente, ocurrió, en la etapa de purificación, la descianación, y por otro lado, sí obtuvimos la fusión cis de los anillos de 5 miembros. Ahora, esta fusión cis, porque nos vamos a referir a la estereoquímica finalmente, porque efectivamente estos compuestos son ópticamente activos, o sea, tienen un centro quiral, 2 centros quirales. Bueno, hay que recordar que la fusión de anillos de 5 miembros se ve termodinámicamente favorecida para la fusión cis, como está aquí indicada. Entonces, efectivamente, esto nos ayudó enormemente porque pues no teníamos mezclas más allá que el racemato de compuestos con estereoquímica diferente. Bueno, entonces también aquí les represento la mezcla racémica en fusión cis ambas, lo cual simplificaba la purificación desde el punto de vista de la estereoquímica de estos compuestos, la cual también se llevó a cabo usando un proceso de resolución. Bueno, aquí tenemos ya finalmente la obtención de los compuestos deseados en antiopuros. Aquí se vieron involucradas 4 etapas de reacción. La primera de ellas involucró la eliminación del grupo carbamato en N de la porción del indol y alquilación en N con un grupo prenilo, con un halogenuro de alquilo, que en este caso fue el bromuro de prenilo. En esta etapa, una vez sustituido el carbamato, el grupo éster en N, por el grupo prenilo, se llevó a cabo la resolución usando feniletilamina como agente selectivo para la separación de enantiómeros. Posteriormente, como ustedes verán aquí, hay varias etapas también involucradas, pero aquí sí ocurrieron de manera consecutiva, es decir, usando diferentes recipientes de reacción. Entonces, además de la resolución, posteriormente se llevó a cabo la transformación de la lactona en una lactama y finalmente la reducción del grupo carbonilo, como les muestro aquí. Entonces, tenemos como primera etapa la N-descarboxilación prenilación, la resolución, la tercera etapa que fue la lactamización y finalmente la reducción, es decir, la reducción del grupo carbonilo a un metileno. Entonces, de esta manera logramos llegar a la síntesis total
de las flustraminas. Esto pues se cuenta en minutos, pero ocurrió en años, muchos años. Ahora, su importancia farmacológica. Como les había yo mencionado, pues sabíamos, porque la doctora Francenia en particular llevó a cabo la síntesis del alcaloide fisostigmina, y ya teníamos experiencia en este tipo de compuestos gracias a los estudios tan cuidadosos y que aportaron tanto a la química sintética de nuestro grupo de investigación. Entonces, sabíamos que la fisostigmina pues es un alcaloide, en este caso terrestre, pero de una importancia muy relevante, dado que es un inhibidor de colinesterasas. ¿Y qué papel juegan las colinesterasas a nivel de los humanos? Bueno, se sabe que la enfermedad de Alzheimer conduce a una disminución de neurotransmisores, como son las colinas. Y estos neurotransmisores pues son hidrolizados por enzimas que se llaman colinesterasas. Por lo tanto, si uno inhibe a estas colinesterasas, uno podría favorecer el aumento de los neurotransmisores en enfermos de Alzheimer, que se caracterizan por tener una deficiencia de estos neurotransmisores. Entonces, efectivamente, la fisostigmina inhibe de manera muy importante a estas colinesterasas, pero desafortunadamente los estudios que se llevaron a cabo, biológicos, que se llevaron a cabo sobre este alcaloide de la fisostigmina, demostraron que uno de los grandes inconvenientes es que la fisostigmina muestra una alta toxicidad, que tiene una terapéutica muy limitada, una ventana terapéutica muy limitada, que pues igual se metaboliza, su metabolismo no es adecuado, y por lo tanto todos este conjunto de características hicieron que la fisostigmina no llegara a la etapa clínica 3, aunque sí había pasado las etapas clínicas, que son en humanos obviamente 1 y 2. Entonces fue eliminada como un posible inhibidor de colinesterasas. Sin embargo, sí tiene usos en otros aspectos de la medicina, como es en el glaucoma, por ejemplo. Bueno, dada la similitud estructural de estas flustraminas, se puede reconocer si uno analiza el esqueleto remarcado en rojo con respecto a la fisostigmina, pues valía la pena ver si estos compuestos inhibían también a las colinesterasas y quizá con menos efectos adversos. Para ello, pues como los habíamos obtenido por síntesis, teníamos una cantidad razonable para llevar a cabo estos estudios. Inicialmente lo que hicimos fue un análisis de modelado molecular de estas flustraminas, entendiendo por modelado molecular todos los métodos teóricos y técnicas computacionales que se utilizan para modelar o imitar el comportamiento de una molécula. Ahora, la característica común de las técnicas de modelado molecular es la descripción a nivel atomístico, como en la figura se representa, de una molécula dada. Para eso, bueno, hicimos un diseño basado en el ligando, hicimos un reconocimiento de las propiedades estructurales y fisicoquímicas que podrían ser clave para la respuesta biológica, es decir, la esperada inhibición de las colinesterasas, estas enzimas, particularmente la acetil y butiril colinesterasas. Bueno,
por otro lado, para que una ligando se una a un receptor, en particular este receptor, generalmente proteína, debe de caracterizarse por poseer una bolsa de unión, porque hay, como ya les mencioné en las diapositivas iniciales, la mayoría de las proteínas no tienen las características estructurales necesarias para tener un sitio catalítico o una bolsa de unión que permita interaccionar con moléculas pequeñas. Pero bueno, esto ya estaba dado como hecho, dado que ya se habían estudiado estas enzimas, tanto la butiril como la acetilcolinesterasa, y se conocía perfectamente la bolsa de unión de estas enzimas, por lo cual restaba hacer un docking molecular para ver si estos compuestos, productos naturales marinos, podían interferir y localizándose en el sitio activo de la enzima. Bueno, aquí en particular les presento la enzima butirilcolinesterasa y el sitio activo, que fue modelado, obtenido por modelado molecular, y se hicieron los estudios Docking. Efectivamente, se demostró mediante estudios Docking, aquí nada más están representados en azul los residuos de aminoácido que conforman el sitio activo de la proteína y el ligando, y se detectaron algunas interacciones supramoleculares de las que ya les había hablado anteriormente, como fueron puentes de hidrógeno o interacciones pipí. Con este estudio hipotético de la unión de los productos marinos en el sitio activo de las enzimas, pues llevamos a cabo la evaluación experimental y con una serie de estas flustraminas, y encontramos que una de ellas efectivamente inhibía a la butirilcolinesterasa a una concentración micromolar de 0.26, lo cual lo cataloga como un potencial fármaco. Aquí les muestro finalmente pues cómo se modeló una de las flustraminas en el sitio activo de la butirilcolinesterasa con un 26% de inhibición. Estos son los resultados que finalmente obtuvimos y como les había mencionado, esta es una investigación que no se va a llevar a cabo en poco tiempo, que requiere de la colaboración de personas interesadas en este tipo de investigación. Como pueden ver ustedes, participaron un gran número de actualmente doctores que obtuvieron su doctorado en el laboratorio, y aquí podemos, y quiero distinguir particularmente a la doctora Norma Francenia Santos Sánchez, cuya participación fue decisiva en el desarrollo de esta investigación. Y bueno, pues les agradezco su presencia telemática y espero haya sido de su interés este seminario. Muchas gracias por su atención.